Hola chicos, estamos en la semana número 6 de Aprende en Casa, Historia 1. Sociedad estamental y monarquía absoluta. Esta clase es del día 29 de septiembre del 2020. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a reconocer las características de la monarquía absoluta y la organización estamental de la sociedad. Sesión 1. La monarquía absoluta. La monarquía absoluta, también conocida como absolutismo monárquico, es un régimen político cuyo poder está concentrado en una sola persona, el rey. Este fue el modelo político característico de algunos estados europeos, principalmente en Francia y en España desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII aproximadamente. La monarquía absoluta no existen divisiones de poder, ya que en el monarca se concentra todo su poder. En una sola persona vamos a concentrar tanto el poder ejecutivo como el legislativo y judicial. En muchos casos también suele ser la máxima autoridad religiosa. Bueno, en este periodo es lo que nosotros vamos a aprender. ¿Qué es la monarquía absoluta? Su palabra lo dice, absoluto, el absoluto poder en una sola persona. Bueno, el término de absolutismo no se debe confundir con otros usos más contemporáneos como son el totalitarismo o la dictadura, ya que en estos casos la organización del Estado se encuentra secuestrada por un partido o una cúpula militar determinada. Estos dos últimos términos distan mucho de lo que es el absolutismo. Ok, aquí tenemos una tabla donde nos va a ubicar sobre el mundo moderno, qué pasaba en este siglo, desde el siglo XV hasta el siglo XVII. Lo vamos a ver que se caracteriza por grandes transformaciones y se hace una profundización en lo que es las tendencias anteriores y se crea una monarquía absoluta. Ok, en esta monarquía absoluta vamos a ver que se hace la parlamentaria en Inglaterra, la parlamentaria inglesa, con Enrique VIII e Isabel I, el absolutismo francés con Enrique IV, Luis XIV y Richelieu, y el imperio de España con Carlos V y Felipe II. Bueno, al comienzo de la Edad Moderna, en 1453 y 1789 después de Cristo, surgieron algunos territorios europeos llamados monarquías nacionales. Los estados nacionales o modernos se caracterizaron por una unidad de territorio bajo la autoridad de un monarca, cuyos poderes se habían obstaculizado o cuyos poderes estaban concentrados solamente en ellos. Se crearon ejércitos parlamentales que solamente pertenecían a los reyes y únicamente tenían las órdenes de ellos y se sujetaban a sus órdenes. Asimismo, también la administración se volvió más compleja en esta era, a fin de controlar efectivamente todos los resortes del poder y mantener un sistema regular de percepciones de impuestos, necesarios pues para poder mantener al Estado, que en este caso era mucho mejor que en una época anterior, en la época medieval. Vamos a ver aquí la cronología de este proceso. Bueno, las nuevas condiciones del comercio y la economía era un conjunto de exigencias de una sociedad cada vez más dinámica. Impulsan en este tiempo la concentración y el asentamiento de poder de los monarcas. Bueno, vemos que el absolutismo en España tuvo una gran auge con Luis XIV en España desde el siglo XVIII, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. También aquí las monarquías autoritarias que eran pasados estaban las culturas
precolombinas y habían los nuevos descubrimientos, estuvo un nuevo movimiento que fue el Renacimiento con Carlos V y el Barroco en el periodo de Felipe II. Fueron movimientos tanto culturales como políticos y económicos. Algunas causas por las cuales dieron origen a esta monarquía fue, una de ellas es que la nobleza apoyaba al poder, quería que todo el poder se centralizara en una sola persona para que la economía estuviera dentro de un mismo territorio, es decir, de un mismo estado. Otra de las causas por las cuales surgió el absolutismo fue por una llamada protestantismo, que inició con Lutero, Martín Lutero, el cual hizo un distanciamiento entre el Estado con Alemania de la Iglesia. Estos dos hubo una ruptura y bueno, acuérdense que la religión jugaba un papel muy importante y bueno, disminuyó la importancia de las decisiones del rey. La religión hizo que disminuyera la importancia. Bueno, la conquista de América también fue una de las causas. ¿Por qué? Porque en esta conquista se acumularon muchas riquezas, mucho oro, mucho plata. Entonces llevó a querer que solamente un rey fuera el que gobernara y a donde llegara todas esas riquezas que se estaban adquiriendo o se estaban llevando del Nuevo Mundo hacia Europa. También había otra causa, la necesidad de construir o hacer un ejército que únicamente recibiera las órdenes del rey. Bueno, estas fueron algunas de las causas por las cuales se instaló una monarquía o un régimen de gobierno absoluto. Algunas de las características de esta monarquía absoluta. Bueno, una de las principales características de la monarquía absoluta son que el poder del monarca es absoluto. Está en una sola persona, esta administra el reino, también sanciona las normas y las leyes y controla que todo se cumpla al pie de la letra. También las decisiones que toman el rey son inapelables. No hay una manera de cómo echar atrás esta decisión. Si el rey tiene la última palabra en lo que se dice, eso se va a hacer. ¿Por qué? Porque se decía que ese monarca o ese rey que estaba instaurado en ese trono había sido escogido por voluntad divina, por justicia divina, así que él era el que tenía la máxima autoridad para poder decidir sobre su pueblo lo que debía de pasar. Existen muy pocos límites para un monarca. Algunas cosas que lo podían normal sería la religión. También otra de las características es que los habitantes son súbditos del rey, están a las órdenes del rey. Ellos tienen que acatar lo que el rey designe o el rey decida en ese momento. Otra de las características es que el poder únicamente era pasado de un monarca hacia su descendencia, hacia sus hijos, como en esta tabla que nosotros vemos aquí, donde vemos que de la dinastía borbónica con con Felipe V, quien desposó a Luisa. De este matrimonio surgió los hijos Luis I y Fernando VI. Este padre heredó al trono a estos dos reyes. Igual por su vez tuvo otro matrimonio con el cual se enlazó y fue con Isabel y tuvo
a hijo como Carlos III, que él a su vez se casó con María y tuvieron a su hijo que era Carlos IV. Entonces, solamente en las monarquías absolutas la corona o el trono era heredado. No había otra manera de llegar hasta esta cúpula. Vamos a leer el texto siguiente que dice ejemplos de países con monarquía absoluta. La mayoría de las monarquías que permanecen vigentes en Europa son del tipo constitucional o parlamentario, ya que las monarquías absolutas de Occidente fueron reemplazadas por monarquías parlamentarias, repúblicas o republicanas, entre los finales del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Entre las monarquías absolutas europeas del siglo XVI y XVII podemos destacar la monarquía española durante el reinado de la dinastía Borbona, la monarquía francesa, especialmente durante el reinado de Luis XIV de Borbón, y si bien en Inglaterra la monarquía absoluta no llegó a concretarse como régimen político de los reinos, estaba Enrique VIII y Elizabeth I, que este reinado tuvo algunas características absolutas. En la actualidad existen algunos estados que mantienen características del absolutismo monárquico, por ejemplo, Arabia Saudita, Brunei, Qatar y Omán. Estos son algunos ejemplos donde todavía hasta las fechas sigue habiendo este tipo de régimen. Después de esto se instauraron las sociedades estamentales. Estas sociedades estamentales estaban compuestas en 3 núcleos o eran de 3 niveles. En el nivel más bajo estaban lo que eran campesinos y burgueses, que eran el gremio no privilegiado. En el segundo nivel vamos a encontrar a los nobles y al clero. Y por último, en la cabeza vamos a encontrar el rey, que si se dan cuenta en este esquema de pirámides nos damos cuenta que él es el que tiene la decisión final, el poder es de él y de él depende toda la base de la pirámide. Bueno, ¿dónde vivían los campesinos? Los campesinos vivían en aldeas. Ellos hacían sus casas, también fabricaban los muebles, sufrían de enfermedades a los cuales no eran atendidos por su grado de pobreza. Ellos cultivaban las tierras de ellos mismos, pero también cultivaban las tierras de los señores, de los reyes, pero ellos no recibían absolutamente nada a cambio. Al contrario, tenían que pagar un diezmo a la iglesia. En el mismo nivel, pero con otra categoría, estaban los burgueses. ¿Quién eran los burgueses? Bueno, eran los banqueros, los comerciantes, estudiantes, artesanos y criados. Tenían un nivel, aunque estaban al mismo nivel del campesino, pero tenían otras actividades que los hacían vivir en ciudades. Bueno, vemos que un artesano y un banquero, bueno, tenían las posibilidades económicas, sin embargo, no los dejaban participar de lo que eran decisiones del rey, aunque en ellos tenían un capital. Bueno, estos artesanos eran especializados, tenían gremios, había el comercio, las ferias y las catedrales estaban en manos de este núcleo que eran los burgueses. Vamos con otra clase que estaban dentro de los privilegiados, como eran los nobles. ¿Quién eran los nobles? Pues los duques, los marqueses, los condes y los caballeros. Estos vivían dentro del reino, dentro del castillo, y ahí se trataban asuntos como de guerras, hacían torneos, organizaban casas, fiestas y ceremonias de homenaje. Este grupo de nobles eran privilegiados. Al mismo nivel estaban el clero. El clero vivían dentro de monasterio.
Y ellos que se encargaban de hacer oraciones, hacían algunos trabajos, algunos estudios, copiaban libros de textos o traducían libros de textos y también ellos estaban sujetos a ciertas reglas. Y bueno, por último viene el rey, que era el que mandaba a todos los demás núcleos. Características fundamentales de la sociedad estamental. Este texto tendrán que leerlo y van a sacar ustedes lo más importante porque de ahí les va a servir de referente para realizar la actividad siguiente. Actividades. Aquí tenemos dos actividades las cuales vas a tener que entregar como tarea, aparte de tus apuntes que hayas tomado de las clases televisadas. Bueno, punto número 1. Vas a buscar información en internet, en tus libros de texto, acerca de lo que planteaba Rousseau, Voltaire y Montesquieu en sus obras, y sobre el absolutismo y el pensamiento ilustrado. Y vas a identificar qué defendían y qué rechazaba y por qué motivo lo hacían. Van a buscar ustedes en internet, ¿qué van a buscar? ¿Cuál era la postura de estos pensadores acerca de las corrientes, la ilustración y el absolutismo? Nosotros en esta no tratamos la ilustración, sin embargo tendrás que buscarla y vas a comparar lo que significa la ilustración con el absolutismo. Y vas a escribir o a identificar los motivos que tenían estos autores para rechazar o para defender estos dos pensamientos. Tarea 2. Con la información que vas a obtener de la investigación anterior, vas a recabar y realizar un cuadro comparativo en el que vas a diferenciar qué identificas entre los conceptos absolutismo y el pensamiento ilustrado. Bueno, chicos, esas son sus dos tareas. La primera. Continuamos. Clase del 30 de septiembre del 2020. Liberalismo y sus efectos transformadores. Habíamos hablado ya anteriormente que el liberalismo trajo consigo un gran movimiento a nivel mundial, el cual ocasionó cambios permanentes en las sociedades que vivían en ese entonces. Vamos a ver el siguiente esquema del liberalismo y las revoluciones liberales. ¿Qué pedían ellos? Liberalismo, ¿cuáles eran sus principios? Bueno, sus principios eran que había que tener una soberanía nacional y una igualdad de leyes. El liberalismo se dio en la independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa y la Revolución Industriales. Para empezar a hablar de eso, queremos dar a conocer qué es el liberalismo. El liberalismo es una corriente política filosófica que pugna por valores superiores a la humana. Una de las características que podemos obtener es que los seres humanos son seres racionales y poseen derechos individuales o inviolables. La autoridad política, gobierno, debe de regular la vida pública sin referir exactamente en esferas privadas de los ciudadanos. La ley obliga a todos piden el ejercicio arbitrario del poder por parte de los gobernantes. El libre mercado capitalista es la base de la riqueza de las naciones. También los derechos sociales deben garantizar a su máxima amplitud por el Estado. Bueno, el liberalismo en lo general buscaba las libertades del ser humano en todos los aspectos, en las libertades económicas, sociales, humanistas, religiosas, ideológicas, donde el ser humano dice que tiene derecho a pensar, a decidir por un Estado, pero que además decía
que también el Estado, el gobierno debe garantizar todo esto para que se continúe la vida en una sociedad democrática. En este periodo surge otra corriente, bueno, el liberalismo y la burguesía. Ya hablamos hace un rato quiénes eran los burgueses, que eran los campesinos, perdón, los banqueros, los estudiantes, aquellos que tenían algún dinero, algún capital, alguna fábrica, aquellos burgueses que compraban a los campesinos sus productos y ellos los fabricaban, es decir, compraban el tomate y ya hacían la salsa de tomate y la vendían. Estas dos, uno, liberalismo, una ideología, y la burguesía, un estado de vida, hicieron una combinación perfecta. Vamos a ver el porqué. Dice la combinación de la mentalidad empresarial, es decir, de la burguesía, a favor de la producción de riqueza y del sistema jurídico, político, económico, social a favor de la libertad y la propiedad hacen milagros. Es decir, la combinación del querer mentalidad empresarial libre para crear riqueza, para producir, para generar trabajo, y el pensamiento liberal, donde buscaban las libertades, hizo una buena combinación para que se dieran diferentes acontecimientos. Vamos a ver qué es la burguesía. La burguesía cumple un papel muy importante durante el siglo XVIII, ya que gracias a este se lleva a cabo revoluciones que son muy importantes en el transcurso de la historia. Las que son llamadas revoluciones burguesas. Estas revoluciones burguesas son dos: la revolución industrial y la revolución de Francia. Gracias a esta combinación, gracias a la burguesía, se dieron a cabo estas dos revoluciones y se les llaman revoluciones burguesas. Y son dos: revolución de Francia y la revolución industrial. Vamos a ver en cuántos niveles está dividido la burguesía. La burguesía se divide en tres niveles: la alta, la media y la baja. Estas tres categorías, como es la alta burguesía, es la responsable de los medios de producción y altos cargos políticos. Aquí es donde les repetía, hay industrias, hay bancarios, hay estudiantes, hay servicios, hay doctores, pero también logran alcanzar algún cargo político. Ahora, la burguesía media, que son las personas que ejercen su profesión liberal, y la baja burguesía, que son las personas que forman parte del sector industrial y comercial, aquellos que ofrecen, que son empleados de estas fábricas de la burguesía alta, aquellos que son dueños del capital, como bancarios, empresarios, etcétera. Esta burguesía baja es la que ofrece estos servicios. Bueno, vamos a estudiar un poquito lo que es Karl Marx, uno de los pensadores de esa época. Karl Marx nació en 1818 a 1883. Fue un filósofo revolucionario, socialista alemán. Creó las bases de la doctrina comunista, donde criticó al capitalismo. Su filosofía fue el ejercicio de influenciar en varias áreas del conocimiento, tales como la sociología, la política, el derecho, la teología, la filosofía y la economía, entre otros. Bueno, y él hablaba sobre lo que era la burguesía, y en uno de los pensamientos dice: la burguesía no solo refleja su propia destrucción, sino también su propio sepulturero, el proletariado. Bueno, hay otro término que surge en esta
en esta época, proletariado, pero más adelante lo vamos a estudiar. Vamos a ver el siguiente video, que lo vas a encontrar en el área de videos o anexo a este documento para que puedas estudiarlo y conocer un poco más sobre la burguesía y el liberalismo. Vamos a la clase del día 1 de octubre del 2020. El liberalismo de ayer y de hoy. Hablábamos que este liberalismo hizo gran revuelta en todo el mundo. Hubieron grandes cambios, el cual son asuntos del ayer, pero también involucra el asunto de hoy. La expansión liberal se expandió por todo el mundo durante el siglo XIX, lo que impulsó a múltiples transformaciones y cambios de distintos aspectos de la sociedad durante este periodo. ¿Qué hubo? Bueno, hubo una gran oleada de revoluciones en Europa. También hubo el llamado ciclo de 1820, las revoluciones de 1830 y el estallido de 1848. ¿Qué es el liberalismo? Ya hemos estado hablando sobre esto, algunas características también las vimos en sesiones pasadas, pero vamos a volver con él. Es un pensamiento que sigue influyendo hasta nuestra época y tiene como principio defensa de los derechos de los individuos. Los liberales tendían el derecho a la libre empresa y libre comercio, argumentando que el Estado no debería de intervenir en los asuntos económicos. En los aspectos políticos, los liberales lucharon por el derecho al sufragio universal, es decir, el derecho de los individuos por elegir a sus gobernantes, pues era una costumbre que estos los obtuvieran el cargo de manera hereditaria y no por la vía electoral. Los liberales les consideraban que las libertades individuales debían de estar por sobre todos los derechos y que la ley debía garantizar las libertades por el Estado. Bueno, los liberales rechazaban al gobierno monárquico y se indicaban por un sistema republicano, inclinaban por un sistema republicano y constitucional. Hoy en día hay muchas de las formas de este gobierno. Actividad 2. ¿Qué vamos a hacer? Con lo que has visto en clases televisadas y vistes en este video, vamos a realizar lo siguiente. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué objetivo tienen las revoluciones liberales? ¿Cómo fue la participación de la burguesía en la Ilustración y las revoluciones liberales? Vas a terminar las preguntas anteriores y vas a leer el siguiente texto y vas a hacer lo que aquí se te instruye. También vas a investigar los conceptos sobre estos y te hacen una serie de preguntas las cuales vas a tener que responder en base a estos 5 conceptos.